Vamos a ver hoy este tema de medida del crecimiento microbiano. En clase pasada hemos estado hablando acerca del crecimiento y de el crecimiento de una población, ¿verdad? Es muy importante también conocer cuáles son las medidas, los métodos o técnicas que existen para poder medir el crecimiento microbiano. El crecimiento de la población se mide a partir de los cambios en el número de células, lo hemos estado comentando, pero también puede ser en la concentración de algún componente celular. Podemos hablar de un aumento en la cantidad de proteínas, de ácidos nucleicos, etc. A continuación, hablar de dos métodos habituales, no que sean los únicos, pero son los habituales para medir el crecimiento celular. Uno de esos métodos es el de recuento de células. Aquí los tenemos, recuento por microscopía y recuento de células viables. Ese es un método, el de recuento de células, y el otro es por turbidez, ¿sí? O espectrofotometría. Este último, ¿sí?, es como función de la masa celular. Vamos primeramente a ver lo que es cómo se lleva a cabo el recuento por microscopía. Este método, muchachos, se llama recuento celular microscópico. Y es un método, claro, que utiliza el microscopio para llevar a cabo el recuento de las células y se caracteriza por determinar número total de células. Número total de células. En este método, el recuento total de células en un cultivo o en una muestra natural se puede llevar a cabo simplemente por observación y enumeración al microscopio de las células que estén presentes. El método más habitual es este que acabamos de mencionar, que se llama recuento celular microscópico. Se pueden utilizar muestras secas, ¿sí? Se pueden utilizar muestras líquidas, ¿sí? Y cuando se utilizan muestras secas es muy recomendable utilizar algún colorante, ¿sí?, para poder hacer mejor contraste y que se puedan observar al microscopio. Nosotros ya sabemos que al microscopio es difícil ver las células si no se tiñen. Muy bien, aún así también se requiere a veces de microscopio de contraste de fase, ¿sí? Entonces, pero fácilmente, sobre todo los ecólogos, pueden llevar a cabo la observación, ¿sí?, de las células microbianas al microscopio, utilizando ya sea una muestra seca teñida o una muestra líquida. Cuando se usan las muestras líquidas, se puede utilizar fácilmente se puede llevar a cabo el conteo de las células fácilmente, ¿verdad?, con una camarita, ¿sí?, de recuento. La vamos a ver en la imagen que sigue para poder ver cómo se lleva a cabo el recuento de las células al microscopio, que después vamos a comentar también que este método es bien simple, es muy rápido, ¿verdad? Pero a veces los resultados no son muy confiables. Miren, para llevar a cabo, ¿sí?, el conteo, ¿sí?, de una muestra líquida se usa este tipo de camaritas, ¿verdad?, que consiste de una rejilla, ¿verdad?, o a veces le llamamos portaobjetos, y esta que está arriba como un cubreobjetos, ¿verdad? Es una rejilla, ¿verdad?, con cuadros de una área conocida, ¿sí? Está grabada en la superficie con un cubreobjetos, vamos a llamarle esto es un cubreobjetos que está
graduada con cuadros, con un área bien conocida, ¿sí? Y tiene estas rejillas, ¿sí? Soportan, ¿sí? Son bordes, pero que van a soportar al cubreobjetos. ¿Sí? Este cubreobjetos está cuadriculado con un área bien definida, ¿sí? Y la muestra líquida se pone por este espacio que está por aquí, ¿sí? Miren, la muestra se añade aquí con mucho cuidado de que no se vaya a rebosar o a tirar, porque es un volumen fijo conocido. El espacio entre el porta y el cubre es de 0.02 milímetros. Ahora, la rejilla tiene 25 cuadros grandes, 25. Y el área total de esos 25 es de 1 milímetro cuadrado. El volumen, ¿sí? Total es de 0.02 milímetros cúbicos. Muy bien. Ser al principio como que es muy confuso, pero es nada más poder entender cómo se llevan a cabo los cálculos y ya después nada más se repite, ¿sí? La formulación y es sencillo. Miren, al microscopio se va a observar de esta manera. Este es un cuadro grande, ¿sí? Que tiene 16, ¿sí? Cuadros pequeños, pero es un cuadro grande. ¿Sí? El área que está cuadriculada, dijimos que tiene 25 cuadros grandes. Muy bien. Se deberían de contar los 25 cuadros grandes. Sin embargo, sí, cuando la muestra líquida está uniformemente distribuida, ayuda para contar 2 o 3 cuadros y ya después nada más se cuenta por 25 cuadros. Por ejemplo, este cuadro, ¿sí?, tiene 12 células. 12 células. Aquí se hace la observación microscópica, se cuentan esas células, un solo cuadro, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Y entonces ya en la práctica se cuentan varios cuadros, les decía, y se halla la medida. Entonces vamos a multiplicar las 12 células por los 25 cuadros. Entonces, la primera anotación que vamos a hacer es 12 por 25 cuadros grandes. 12 por 25. Entonces, 12 células por 25 me va a dar el número de células milímetro cuadrado. ¿Sí? Por milímetro cuadrado. Muy bien. Ahora, pero no queremos el número de células por milímetro cuadrado. Finalmente, siempre el número de células, recuérdenlo, lo vamos a reportar, probablemente ustedes ya lo saben, es número de células por mililitro o número de células por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces ya es nada más hacer conversiones para para finalmente tener número de células por mililitro o centímetro cúbico. Muy bien. Una vez que multiplicamos las 12 células de un cuadro por los 25 cuadros y ya tenemos el número de células por milímetro cuadrado, ¿sí?, vamos a multiplicar, ¿sí?, por 50. ¿Sí? Por 50. ¿Por qué? Para poder tener número de células por milímetro cúbico. ¿Sí? Recuerden que el volumen nada más que tenía era de 0.02. 0.02. Si queremos tener por un milímetro cúbico, entonces vamos a multiplicar por 50 para que nos dé por milímetro cúbico. Entonces, una vez que yo tengo esta multiplicación, multiplico por 50 y ya tengo el número de células por milímetro cúbico. ¿Sí? Aquí se fueron haciendo y era igual a 1.5 por 10 a la 4. Pero no queremos número de células por milímetro cúbico, las queremos por centímetro cúbico. Entonces ya nada más lo que hacemos es multiplicar este número
por 10 a la 3 para tener el número de células por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, por mililitro. Entonces, es importante en la primera ocasión nada más saber por qué estamos multiplicando el número que contamos de un cuadro por 25, después por 50 y después por 10 a la 3. Pero ya después se hace, vaya la palabra, se hace rutinario. Y ya nada más contamos y multiplicamos por 25 y por 50 y por 10 a la 3 y ya tenemos el número. Nada más tienen que comprender por qué se hacen esas multiplicaciones. Entonces, es un método muy frecuente que se usa para determinar número de células totales. ¿Por qué decimos totales? ¿Sí? Porque en este método pues nos va a contar células vivas, células muertas, células dañadas. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ponemos dentro de las limitaciones en una cuenta al microscopio. Por ejemplo, esa cuenta no puede distinguir entre células vivas de las muertas si no se utiliza una técnica muy especial de tinción. Entonces las contamos todas, les decía, vivas, muertas, dañadas, etc. ¿Verdad? Cuando tenemos células muy pequeñas, a veces las perdemos en la cuenta al microscopio porque es difícil de poder verlas. Entonces decimos que la precisión es difícil, ¿sí? No es un método que nos dé mucha precisión en la lectura del número de células. Ahora, cuando tenemos en una muestra líquida una suspensión celular que queremos contar, pero es de baja densidad, se considera baja densidad menos de 10 a la 6 células por mililitro. Cuando tenemos una suspensión así, es difícil de contar, porque muy probablemente en el volumen de 0.02, ¿sí? Es difícil que vayamos a llevar células. Entonces, a veces pues necesitamos que la suspensión celular tenga una mayor concentración de células. Ahora, cuando tenemos células móviles, ¿sí? Pues se deben de inmovilizar, porque al moverse pues no los podemos contar. A veces los restos presentes en las muestras también se puede contar como si fueran células, y a veces pues no son células y me va a aumentar allí el número. ¿Sí? Entonces decimos que es muy útil, el método es muy útil, y por ejemplo los ecólogos lo utilizan mucho, es rápida la lectura. ¿Sí? Es muy diferente a los otros métodos que vamos a ver, que a veces requerimos todo un día de incubación para poder contar. Aquí no, aquí se hacen los recuentos directos, rápidos, ¿verdad? Pero tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Que le da, que lo hace que no sea muy preciso el método. Por ejemplo, en ecología microbiana, los ecólogos utilizan colorantes para poder visualizar las células. Y el que usan mucho es el DAPI, porque es el que tiñe las células porque reacciona con el DNA. Entonces, hay colorantes filogenéticos, ¿verdad? Que tiñen únicamente o a bacteria o a arquea. Entonces, facilita mucho ya el trabajo con una microscopía. El recuento microscópico de células es muy fácil de hacer. Suele aportar información útil y se usa de manera habitual. Les decía mucho en los estudios de ecología en un ambiente microbiano. Entonces, con los inconvenientes que ya mencionamos hace un momento. El otro método que dijimos fue recuento por microscopio
por microscopía. Segundo, recuento de células viables. Muy bien. Sabemos que es bien importante el método, ¿sí?, de cuenta de células viables. Porque al final de cuentas queremos, pues, que son las que más nos interesan, las células que están vivas. Recordemos que una célula viable es la que es capaz de dividirse y formar descendencia. En la mayoría de las situaciones, son las que, pues les decía, pues nos van a interesar más. Por eso se ha desarrollado el método que se llama de recuento de viables. Se llama también recuento en placa. Y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, no sé si ya lo alcanzaron a practicar en alguna materia previa, ¿verdad? A lo mejor de nombre, recuento en placa. A veces le llamamos recuento de colonias, ¿verdad? Pero acuérdese, es recuento de células viables, vivas. ¿Verdad? Y se llama también recuento en placa porque son necesarias las placas de agar para llevarse a cabo. En un recuento de viables, ¿sí?, se supone que cada célula viva crecerá y se va a dividir y va a formar una colonia, ¿sí? De manera que el número de colonias refleja el número de células. Por eso cuando contamos células vivas, las contamos como si fuera una célula, una colonia. ¿Sí? Porque cada célula viva ahí va a crecer, se va a dividir una vez, 2 veces, 3 veces, según su tiempo de generación, y entonces quedan todas agregadas, y finalmente van a formar, cada célula que se depositó en la placa va a formar una colonia. Y ya esa colonia, pues ya sabemos que va a tener miles o millones de células, originadas por una sola que cayó ahí. Muy bien, entonces hay 2 formas para llevar a cabo el recuento de células en placa, ¿sí?, o recuento de colonias, ¿sí? Uno se llama método por extensión en placa o superficie, ¿sí?, y el otro se llama método por vertido en placa o por difusión. Son términos que sí se los deben de aprender, muchachos, porque los van a practicar mucho, les va a hacer mucha falta y lo van a seguir aplicando también en micro de alimentos, sanitaria, etcétera. Si ahorita pues no estamos llevando prácticas, pero algunos llevan higiene y saneamiento conductiva y también la usan mucho, etcétera. Entonces estos términos, método por extensión en placa, ¿verdad? No sé si lo tocaron el término en el curso del semestre pasado, en el de métodos básicos, pero es método por extensión en placa, en superficie, y método por vertido en placa. Vamos a verlo, probablemente para algunos sea repaso, pero vamos a ver esto. Esta observación la hacemos en un ratito más. Veremos el método por extensión en placa o superficie. Y es el que tenemos aquí en la parte de arriba. En este método, ¿sí?, de vertido, no, el de siembra por extensión, sí, en superficie, partimos de una placa con agar. La muestra se pipetea y sobre la superficie del agar se deposita, ¿sí?, 0.1 mililitros o menos. Es un método que requiere de un volumen muy pequeño, o sea, 0.1 mililitros o menos. ¿Sí? Una vez que se vierte, la muestra la vamos a distribuir con una varilla en forma de L, estéril. ¿Sí? Vamos a distribuir la muestra, como lo indica aquí la imagen. Se extiende uniformemente sobre la superficie del agar. Una vez que ya hicimos esto, prácticamente hemos terminado. Esto se tiene que hacer en condiciones, ¿verdad?, de asepsia
y cerca de la llama de un mechero. Una vez que se distribuyó la muestra, se cierra y se lleva a incubación, por lo general de 18 a 24 horas. Nosotros, después de este tiempo, debemos de observar las colonias que se formaron. Si hicimos una muy buena distribución de la muestra, vamos a tener colonias muy bien distribuidas en la superficie del agar. Por lo general, vemos estas formaciones de colonias, ¿sí? Que cada célula que quedó en la superficie del agar, ¿sí? Va a formar según su tiempo de generación, pero para microorganismos habituales de 18 a 24 horas van a formar, ¿sí? Las colonias como las vemos aquí. Y se lleva a cabo un conteo de colonias, solamente que al final que vamos a reportar, ¿sí? Las bacterias por mililitro, que después vamos a hablar que son unidades formadoras de colonia, ¿sí? UFC, así se reporta, UFC por mililitro, ¿sí? Entonces, el dato debe ser por mililitro y que nunca se nos olvide, ¿sí? Ya en la práctica, que inoculamos 0.1 mililitro. Por lo que ustedes tienen que hacer la conversión para que su reporte final sea UFC por mililitro. Entonces, aquí ustedes tienen que multiplicar después por 10. Muy bien. El otro método es el de siembra por vertido en placa. El método de siembra por vertido en placa, partimos de una placa estéril y vacía. ¿Sí? En este método se pipetea la muestra, ¿sí? En la placa estéril, y aquí podemos utilizar de 0.1 hasta 1 mililitro máximo, ¿sí? De muestra, la cual queremos contar el número de células vivas, viables. Se deposita la muestra, vamos a considerar que sea 1 mililitro, y una vez que se deposita la muestra en condiciones de esterilidad, ¿sí? Se vierte medio estéril, ¿sí? Que se encuentre todavía líquido a una temperatura no mayor de 50 grados centígrados, que es suficiente para que no solidifique aún, se presente todavía en estado líquido y que se pueda vertir a la placa. ¿Sí? Entonces, una vez que se vierte el agar, ¿sí? se hacen movimientos en la mesa, ¿sí? Sobre su mesa de laboratorio, para distribuir muy bien. Puede ser movimientos rotatorios o pueden ser movimientos en forma de 8 sobre su mesa, ¿sí? Para distribuir muy bien la muestra con el agar líquido que depositaron. Una vez que ya lo hicieron, se cierra y se deja solidificar sin mover la placa. Una vez que solidificó, la llevamos a incubar de 18 a 24 horas y vamos a ver los resultados. El resultado típico cuando se hace en método de vertido en placa es que se van a formar colonias tanto en la superficie como entre el agar por el método de distribución de la muestra, de tal manera que vamos a observar colonias en la superficie del agar y colonias incluidas entre el medio del agar. Y ustedes van a observar, ya cuando lo hagan, que las colonias en la superficie del agar son colonias más grandes, ¿sí? Que las que están entre el agar son colonias más pequeñas. Aunque ellas cuentan con la misma distribución de nutrientes, la cantidad de oxígeno es menor entre el agar y por eso las colonias son un poco más pequeñas. Estos dos métodos son muy importantes y se realizan mucho. Se realizan mucho para llevar a cabo la cuenta de células viables, ¿sí? En lo particular, creo que es un poquito más exacto
el número de células por el método de siembra por vertido en placa. Por lo general, yo así, la varilla de vidrio me quita un poquito de la muestra que yo deposité aquí. Y si mi muestra es pequeña, como de 0.1 mililitro, a veces mi varilla de vidrio, al terminar de distribuir, se trae un poquito de la muestra. Entonces ahí pierdo un poquito, ¿verdad? Pero aún así es buen método. Es buen método para llevar a cabo estos conteos. Ahora, cualquiera que sea el caso, cualquiera de los dos métodos, vamos a tener el número adecuado de colonias, pero es muy importante que se lleve a cabo la dilución de la muestra, porque muchas veces no sabemos qué tan contaminado sea la muestra. Y si nuestra muestra viene muy contaminada, aún y que pongamos 0.1 mililitros, la cantidad de colonias puede ser que esté todo completamente llena la superficie y hasta fundidas unas colonias con otras, de tal manera que el conteo no va a ser, ¿sí?, el adecuado, el apropiado. En cualquiera de los dos métodos es muy necesario que se lleve a cabo, antes de pipetear la muestra, que se lleve a cabo la dilución de mi muestra para asegurar el número, ¿sí?, que se pueda contar con certeza el número de células. A partir de su muestra, yo sé que ustedes ya saben hacer diluciones, ¿verdad? Y este ejemplo que les pongo aquí es de lo más sencillo, ¿verdad? Pero es el esquema general. O sea, ustedes tienen su muestra que quieren determinar el número de células vivas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 1 mililitro de su muestra. Generalmente, cuando llevamos una muestra al laboratorio y que sabemos que está contaminada de un líquido, puede ser un jugo, puede ser una leche, puede ser otro tipo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar 1 mililitro de la muestra, o si les damos un cultivo de células, con mayor razón que tienen que hacer una dilución, ¿verdad? Se toma 1 mililitro y se pasa a un tubo de dilución. Estos, ustedes ya saben que pueden tener diferente volumen. Yo les puse el más sencillo, el de los 9 mililitros, ¿sí?, de caldo. Muy bien. Preparamos varios tubos con 9 mililitros de caldo y se deposita 1 mililitro en el primero. Se agita muy bien, uniformemente, que quede distribuido, y después se toma 1 mililitro de aquí y se pasa, se deja caer al segundo tubo. El primer tubo ya tiene mi muestra original diluida 10 veces, ¿sí?, y se representa como 1/10 o 10 a la menos 1, ¿sí? Está diluida 10 veces mi muestra original. De aquí tomamos ya 1 mililitro y pasamos al segundo tubo. Se uniformiza otra vez muy bien y con otra pipeta se toma 1 mililitro y se deposita al tercer tubo. Esta muestra, mi muestra original, ya quedó en este tubo diluida 100 veces, ¿sí? Y se describe de esta manera, como 10 a la menos 2. Ya se depositó 1 mililitro al tercer tubo. Se uniformiza muy bien, se distribuye uniformemente y se deposita en el siguiente. En este tubo, mi muestra original está diluida 1000 veces. Y podemos seguir la muestra que queda diluida 10,000 veces, 100,000 veces o 1,000,000 de veces. Los que consideremos, ¿sí?, necesarios. A veces decimos, viene muy poco contaminado, se ve muy bien, pues yo hago una dilución, o hago 2, o hago 3, o las que sean, las que se crean convenientes, ¿verdad? El propósito es asegurar que podamos contar, que nuestras placas no vayan a estar completamente llenas y que no se pueda llevar a cabo el conteo. Una vez que se hicieron las diluciones, se toma, ¿sí?, la muestra del primer tubo y se deposita, ¿sí? Vamos a suponer que se deposita 1 mililitro, ¿sí?
de la primera dilución 10 a la menos 1, se toma del segundo 10 a la menos 2, a la menos 3, 4, 5 y 6. Se vierte el agar si estamos haciendo la técnica de vertido en placa. Vertimos el agar líquido en cada placa, ¿sí? Distribuimos muy bien, dejamos solidificar y las incubamos por 18 a 24 horas. Después de ese tiempo vamos a ver los resultados. Entonces podemos observar esto, que en las primeras diluciones, vean ustedes, nos representa que las placas están llenas. ¿Sí? Si llegamos a contar, ¿sí?, en estas placas, tenemos mucha posibilidad de error, ¿sí?, por la gran cantidad de colonias. Entonces, ahí tenemos que buscar una placa, ¿verdad?, que tenga el número de colonias. Recuerden, a lo mejor ustedes ya tienen por ahí un dato que se da como para tener un número aproximado de colonias para contar, que nos asegure poder contar con facilidad, ¿verdad? Entonces, la placa que tenga entre 30 y 300, hay alguna literatura que dice que entre 25 y 250, pero vamos a decir que entre 30 y 300 colonias pudiéramos contar ya con certeza, ¿verdad? Y entonces aquí nos está representando que esta dilución, ¿sí?, tenía 159 colonias. Por lo tanto, se selecciona esta, 159 colonias. ¿Cómo vamos a sacar el número? ¿Sí? Pues nada más contando 159 y multiplicando por el factor de dilución. ¿Cuál era el factor de dilución? Era 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, 159 por el factor de dilución, y eso es igual a 1.59 por 10 a la 5, ¿sí? O puede ser 159 por 10 a la 3, es igual. Entonces, se va a repetir, ¿sí?, como unidades formadoras de colonia por mililitro de la muestra original. Si depositamos 1 mililitro en las placas. Entonces, vean cómo con esto me da a mí la certeza de que podemos contar muy bien, diluyendo nuestra muestra primeramente. Las demás placas puede ser que tengan un número muy pequeño, y nos dice la regla que cuando es un número muy pequeño a veces no es estadísticamente aceptable, ¿sí? Entonces, que busquemos una placa que tenga un número entre 30 y 300 colonias, ¿verdad? Cuando tiene demasiados, ¿sí?, hay mucho riesgo de error. Muy bien. Entonces, estos métodos, muchachos, son muy, muy buenos. El recuento de células viables, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que hay motivos para decir que la cuenta en placa puede ser poco fiable. ¿Cuándo? ¿Cuándo es poco fiable? ¿Sí? Sobre todo cuando se desea conocer el número de células en una muestra natural. Puede ser una muestra de suelo, de agua, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenemos muestras de este tipo, el recuento de células viables es poco fiable, poco confiable. Y lo que pasa es que hay algunos microorganismos que requieren de un medio de cultivo selectivo, ¿verdad?, o una condición de crecimiento especial. Entonces la traemos de un medio ambiente natural, y no siempre lo que le damos en el laboratorio es lo que necesita ese microorganismo. Entonces, a ese microorganismo lo vamos a perder en la cuenta, porque no va a crecer, no va a formar una colonia. Le llamamos a eso la gran anomalía de la cuenta en placa, ¿sí? O sea, hay una gran anomalía de la cuenta en placa, ¿sí?, que aunque es muy sensible, la cuenta en placa puede ser poco fiable, pero sobre todo si se desea saber el número de células en una muestra natural.
No todos los organismos son cultivables, recuerden ustedes, ¿verdad? Y es por sus diversos requerimientos que no se pueden igualar con la de los medios de cultivo. Tendríamos que estudiar muy bien qué tipo de microorganismos creemos que vengan en esas muestras para buscar los medios. Pueden ser selectivos o pueden ser aquellos a los que les agreguemos algún componente especial, ¿verdad? Para que nos aumente la probabilidad de que ahí crezcan todos los microorganismos que vienen de esa muestra natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cuenta directa al microscopio, esa cuenta sí nos revela mucho más organismos que los que se recuperan de una cuenta en placa. Sin embargo, pues ahí nos va, la cuenta al microscopio, ya dijimos, nos va a contar también las células muertas, ¿verdad? Y no nos puede diferenciar, ¿sí? Cuáles son vivas, cuáles son muertas. Y finalmente, nosotros lo que más nos interesa son las células que están vivas, ¿verdad? Entonces, ambos métodos son buenos, son muy buenos, pero tienen, ¿verdad?, algunos inconvenientes que a veces nos hace poco fiable. Sin embargo, la cuenta de viables, ¿verdad?, para un tipo de microorganismos habituales que ya se conoce, los que vienen en los medios naturales, pueden ser alimentos, leche, agua, diferentes tipos de alimentos, ya se conocen. Entonces ya se conocen los medios y se puede lograr, se logra cuentas muy confiables, ¿sí?, del número de células vivas. Pero todos estos métodos son muy buenos y en el caso de los ecólogos, sí, en el caso de los ecólogos, ellos usan mucho la microscopía porque fácilmente se pueden llevar un microscopio y pueden hacer los conteos rápido, ¿verdad? Aunque tiene sus inconvenientes, pero ellos usan mucho colorantes para poder detectar las células vivas. Muy bien. Dijimos que íbamos a ver dos métodos, el del conteo de células y el de turbidez. Y este método de turbidez les dije que era en base a la masa, ¿verdad? Porque aquí no nos va a contar células este método, ¿sí? Y es el método que le llamamos por espectrofotometría. El método de espectrofotometría. Y yo les mencioné que durante el crecimiento exponencial, las células, la población se va duplicando y va aumentando su número, pero que también aumentan todos los componentes celulares, ¿sí? Así como va aumentando el número de células, aumenta en la misma proporción otros componentes, ¿verdad? Y uno de los más importantes es que va aumentando la masa celular. Entonces, esto es bien importante porque este método por espectrofotometría se basa en que nos va a detectar aumento en la masa. Hay otros métodos que nos detectan aumento, como les decía, de proteína o aumento de ácidos nucleicos, aumentos de otro componente, ¿verdad? Entonces, pero la masa celular es muy utilizada. Cuando tenemos un tubo, por ejemplo, con un caldo líquido y tenemos una suspensión de bacterias, las células que están ahí en ese tubo, si se hace pasar un haz de luz, a través de ellos las células dispersan la luz que choca con ellas, ¿sí?, la dispersan. Y es un método rápido y práctico de estimar la masa celular. ¿Cómo? Midiendo la turbidez, porque las células dispersan la luz. Entonces la célula se va duplicando, la población se va duplicando y el líquido se va viendo más turbio, ¿sí? Por eso son medidas de turbidez. A medida que aumenta la concentración de células, ¿sí?,
se va viendo más turbio porque las células dispersan la luz que se hace pasar a través de ello, ¿sí? Entonces, las medidas de turbidez sí son indirectas. No nos van a decir directamente un número de células, ¿verdad? Pero es muy rápida y es un método muy útil para decir si mi población microbiana está creciendo o no está creciendo. Entonces, es importante, es importante. La turbidez, ¿cómo la vamos a medir la turbidez? Se mide con un espectrofotómetro, ¿sí? Que es el instrumento que hace pasar la luz a través de una suspensión celular y mide la luz no dispersada. Bien, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el aparato, es un espectrofotómetro, ya hay muy diversos tipos y estilos y modelos, etc. Pero es uno de los más sencillos, ¿verdad? Este espectrofotómetro tiene una fuente de luz, ¿verdad? Que va a pasar a través de un prisma o de un filtro. Y concentra la luz y la hace pasar, ¿sí? A través de nuestro tubo que vamos a poner en el aparato. Es el tubo que tiene la muestra y que tiene las células. Aquí nos está representando como una esferita las células. Un tubo con medio de cultivo y que trae nada más 5 células, ¿verdad? Muy bien, para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Los rayos de luz, ¿sí? Pasan, inciden sobre el tubo de la muestra y los rayos de luz que chocan con las células se dispersan, ¿sí? Se dispersan. Y hay rayos de luz que no chocan con ninguna célula y van a pasar. Por eso, lo que registra el aparato es la luz no dispersada. Recuerden, ¿sí? No la que choca con las células, esa se dispersa. La luz no dispersada pasa y es detectada por el espectrofotómetro, ¿sí? Y este nos los va a detectar, ¿sí? Como unidades de densidad óptica. Se abrevia OD, unidades de densidad óptica, ¿sí? Y lo que mide, recuérdenlo, es luz no dispersada. ¿Okay? A veces se utiliza el término absorbancia, también se usa absorbancia, pero lo que mide el aparato es, ¿sí? La luz no, es la luz no dispersada, ¿sí? ¿Ok? No dispersada. Muy bien, entonces esto es lo que hace un espectrofotómetro, ¿sí? Ahora, los datos que nos da el espectrofotómetro, podemos relacionar directamente una cuenta de células a un valor de turbidez. Se debe establecer primero, claro, una cuenta estándar. Pero yo lo que les quiero comentar aquí es que a medida que estas células o esta población, ¿sí?, celular se va duplicando, va aumentando y va aumentando, ¿sí?, es mayor la cantidad de luz que se va a dispersar y mucho menor la cantidad de luz que va a pasar y que va a detectar el aparato. Entonces, la unidad, ¿sí?, de medida en un espectrofotómetro es, recuérdenlo, unidad de densidad óptica, ¿sí? Entonces, sí se puede relacionar hasta cierto punto un número de células con un valor de turbidez, ¿sí? Pero es muy importante esto. Se tiene que hacer primero una curva estándar. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer una curva estándar para poder después relacionar número de células con un valor de turbidez? Porque el espectrofotómetro nada más me va a dar un valor de turbidez con la medida de densidad óptica, ¿sí? Bien, pues lo que se hace para poder relacionar cuenta de células con valor de turbidez, ¿sí?, tenemos que hacer una curva estándar. ¿Cómo? Pues a partir del cultivo, a partir de la primera hora,
hacer cuenta viable en placa. Se toma su lectura, el espectrofotómetro, y se deposita un pequeño volumen a una placa, un punto 1, y hacemos una cuenta en placa. Y se sigue incubando el tubo. Tenemos una medida de turbidez y vamos a tener a las 24 horas una cuenta de células a esa hora. ¿Sí? A la segunda hora volvemos a meter al espectrofotómetro. ¿Sí? A la segunda hora, ¿ok? Y tomamos otro punto 1 y llevamos a placa para incubar. Así con la tercera hora, la cuarta, la quinta, pueden ser las horas que se deseen. ¿Sí? Las placas se llevan a incubar, después se cuenta y se hace una curva. ¿Sí? Y ahí vamos a graficar, ¿sí? Y vamos a poder tener una relación de un número de células con una medida de turbidez, porque tenemos la medida de turbidez relacionada con esa cuenta. Entonces, esa es una curva estándar, se hace una curva estándar, ¿sí? En donde nos puede salir una curva muy parecida a una curva de crecimiento, y entonces podemos relacionar, ¿sí? Una medida de turbidez con un número de células. Pero debemos de hacer una vez esto. ¿Sí? Al tener las células una distribución uniforme en un medio líquido, la densidad óptica de un cultivo es proporcional al número de células que están en suspensión. Entonces, podemos decir, si hacemos una curva estándar, sí, podemos decir que las lecturas turbidimétricas, las lecturas de turbidez, se pueden usar como sustituto de los métodos de recuento total o de viables. Y esto es muy bueno, porque nos ahorra mucho tiempo. Tanto del hacer los recuentos en placa, de preparar todo el material, ¿sí? Hacer el recuento, incubar las 24 horas y después contar, ¿verdad? Pero si una vez hacemos una curva estándar, nos puede ahorrar todo ese trabajo. ¿Cuándo no nos va a servir el método turbidimétrico? Sí, ya vimos que puede ser un método rápido, fácil de llevar a cabo. Nada más tenemos nuestro tubo, lo metemos al espectrofotómetro, nos da la lectura y seguimos incubando. Y eso es todo, ¿verdad? No requiere que la muestra sea destruida ni modificada, no la abrimos para contaminarla, y todo eso ayuda mucho en este método turbidimétrico, ¿sí? Sin embargo, mire, a veces es problemático. ¿Cuándo? Porque hay muchos microorganismos que no crecen en el líquido uniformemente, ¿sí? Crecen formando agregados, películas, o aquellos que producen un biofilm, del cual hablábamos en las clases pasadas. Cuando la célula no forma esos agregados como biofilm, decimos que están en un estado planctónico, para que el término ya no les sea desconocido, ¿sí? Es cuando están uniformemente distribuidas o suspendidas en el líquido uniformemente, ¿sí? Entonces, cuando están distribuidas de esta manera, nos facilita mucho el método turbidimétrico. Pero cuando las células crecen formando grumos o películas, es cuando no podemos aplicar el método turbidimétrico para medir la población de los microorganismos. Ya vamos a terminar, muchachos. Por ejemplo, aquí tenemos como desventajas, ¿verdad?, en la medición al espectrofotómetro. Células que forman grumos, biofilm o películas. Aquí tenemos en el inciso A, ¿sí?, cómo se comporta actinomicetos. Son actinomicetos marinos. Forman películas gruesas en la superficie, ¿sí? Algunos producen también pigmentos, ¿sí?
que son difusibles, y todo esto, ¿sí? Vamos a ver hoy este tema de medida del crecimiento microbiano. En clase